Bueno, entonces, para la noche de hoy continuamos con el capítulo 40. Vamos a ver parte del 41 del libro de Génesis porque hay mucha relación, vamos a ver en estos versículos del 40 y al principio del 41. Seguimos estudiando acerca de la vida de José y habíamos visto en el 39 al final, voy a regresar aquí, que José, que había sido vendido por sus hermanos, que había vivido como esclavo en Egipto, donde había aprendido obviamente muchas cosas y había tenido por cargo de Potifar muchas responsabilidades. Ahora se encuentra en la cárcel porque ha sido acusado injustamente por la esposa de Potifar y recordemos que aquí en el versículo 21 dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces el jefe de la cárcel le entrega a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, más responsabilidades, más trabajo, pero también más entrenamiento, más preparación para lo que Dios tiene más adelante para José. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, es decir, todo. O sea que imaginémonos que de una manera muy compleja, no era algo pequeño lo que José estaba realizando allí en la cárcel. No necesitaba atender ni siquiera el jefe de la cárcel cosa ninguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, vemos aquí, recordemos rápidamente que hay dos cosas. Vemos la bendición de Dios, pero también vemos el esfuerzo y la responsabilidad de José. Esto nos está diciendo a cada uno de nosotros en este momento que esa es la vida normal de un creyente. El creyente espera la provisión sobrenatural de Dios, la bondad, la misericordia de Dios, pero mientras que esperamos, trabajamos esforzadamente, con responsabilidad, con ética, con integridad. Las dos cosas son las dos caras de la misma moneda. No es ni lo uno ni lo otro aisladamente, sino ambas cosas. Entonces, antes de empezar con el 40 y el 41, enfoquémonos un poco en este asunto de la interpretación de los sueños. ¿Qué dice la Biblia acerca de la interpretación de los sueños? Bueno, hay casos, este caso de José no es el único, donde Dios coloca sueños en personas, especialmente hay casos donde son gobernantes o reyes de países y de naciones muy poderosas. En este caso vamos a ver el caso de el faraón y de el copero y de el panadero. Entonces, Dios da sueños, Dios es quien da la interpretación. Y él puede darle la interpretación revelada a un siervo, a un hijo de Dios. Esto no lo podemos tomar como una regla general aplicada a nosotros, a todo creyente. ¿Por qué no? Porque cuando la Biblia habla de ciertas experiencias y casos en los que Dios se revela de una manera muy particular, esto no significa que se generaliza a todas las personas. Y lo que quiero decir con esto es que no podemos caer en el error de querer aplicar esta experiencia a algo que obligatoriamente se va a dar en la vida de nosotros. ¿Y a qué me refiero? A que cada vez que tengamos un sueño, busquemos darle un significado, buscamos una interpretación o le comentamos a alguien y le pidamos a esa persona que qué creemos que Dios nos está queriendo decir a través de este sueño. Porque los sueños son ocasionados por muchas razones y puede ser por experiencias que hayamos tenido al final del día, puede ser por cierto tipo de medicamentos o químicos en nuestro cerebro, puede ser a veces de origen demoníaco. Entonces, no siempre son sueños que Dios da. Puede ser de muchas índoles y hay personas que se dedican a estudiar esto acerca de los sueños y cómo se conectan las neuronas cerebrales y las emociones y los pensamientos. Todo esto, este asunto, se nos puede convertir en un enredo y en una superstición y en algo no bíblico y en una distracción. Si vamos a convertir este asunto de que vamos a tener sueños raros que nos perturban o nos llaman la atención y le queremos encontrar una explicación o una interpretación. Entonces,
Entendiendo esto, que es en particular algunos casos, en este caso le ocurrió a José con tres personajes, el copero, el panadero y el faraón. Vamos a ver aquí tres personajes que han tenido sueños y que Dios permite que José pueda interpretar los sueños, pero que José reconozca que es Dios Jehová, creador del cielo y de la tierra y dueño de todo el universo, quien da la interpretación de los sueños. José por sí mismo no lo puede hacer. Y él le da la gloria a Dios, el reconocimiento a Dios. Y interesante, son personas paganas, personas que no creen en Dios, conocen y han escuchado de Jehová, pero no son creyentes, no lo siguen, no viven conforme a los preceptos y a la obediencia a los estatutos de Dios, no son temerosos de Dios, pero creen en ese Dios de José. Y recordemos que Dios se reveló de una manera personal a Abraham, a Isaac, a Jacob y también a José y a muchos personajes más según el recuento bíblico. Y esto que vamos a ver ahora es muy interesante porque Dios va a usar estos sueños de estos personajes que vamos a ver para él sacar a José de la prisión. De todas maneras, el copero dice aquí que se le olvidó, ¿sí? A él se le va a olvidar cuando él sale de la cárcel la interpretación y van a pasar 2 años, dice aquí, después vamos a ver en el 41, que pasados 2 años, entonces tiene Faraón un sueño y entonces ahí es donde el copero recuerda de José. Entonces, son situaciones bien tristes y desagradables y fuertes en la vida de José. No solamente es vendido por sus hermanos, no solamente fue a la cárcel injustamente, sino que el copero se olvidó de él hasta que no pasaron 2 años, no sale José de la cárcel. Pero recordemos, Dios tiene el control y tiene el plan perfecto y tiene todo orquestado. Él es el director de orquesta, tiene todo orquestado, todos los acontecimientos. Entonces, ya con esta pequeña introducción vamos a empezar a leer versículo 1 del capítulo 40. Dice que aconteció después de estas cosas, lo que leímos anteriormente, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de coperos y el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. O sea que era una prisión o una localización específica donde ciertos empleados o trabajadores del palacio eran condenados o castigados en la cárcel. Entonces dice que en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso. Entonces, el capitán de la guardia encargó a José que los sirviera a ellos y estuvieron días en la prisión. Entonces, es una prisión de días que estos dos personajes, copero y panadero, van a estar allí y que no por accidente, sino por propósito de Dios, han llegado a este lugar. Y ambos, el copero y el panadero, el rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Entonces, vuelvo a explicar, podemos especular lo que queramos, pero vamos a entender que el significado de estos sueños específicamente los da Dios. Versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Ya esto nos dice mucho y nos completa acerca del carácter de José. No solamente él les servía a ellos, sino miren la conexión que tiene José dentro de la cárcel. Si él no está mirando para abajo, para el piso, buscando, esperando el día que se va a morir, él tiene conexión, él sirve, pero él tiene conexión con las personas. Y él ve que ellos están tristes, pero no solamente lo ve, les pregunta, ¿sí? Y les dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Somos nosotros así? Tenemos esta capacidad de, cuando estamos en unas situaciones de adversidad difíciles,
poder en medio de eso preocuparnos cómo están otras personas a nuestro alrededor, cerca de nosotros. Bueno, José se preocupó, dice, ¿por qué hoy parecen mal vuestros semblantes? Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo, José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Cuando José dice no son de Dios las interpretaciones, muchas veces en la Biblia vamos a encontrar en los reportes bíblicos que hay muchos estilos literarios. Entonces, este tipo de pregunta no son, es una pregunta negativa, no son de Dios las interpretaciones, es implícita la respuesta. Sí. Entonces él les está diciendo, pues el único que lo puede interpretar es Dios. Pero él les dice, contámelo ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le podría revelar a José la interpretación, sí o no. En este caso vamos a ver que sí. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos, le va a tocar, cada uno tiene un sueño, entonces vamos a ver el sueño del jefe de los coperos. Contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos o tres ramitos que estaban brotando y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano, tomaba yo las uvas, las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto, es decir, lo va a sacar de la cárcel, lo va a poner en su puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, le dice José. Te estoy dando la interpretación, acuérdate de mí. Ya sabemos que el copero se va a olvidar, pero Dios va a utilizar una circunstancia para que Faraón tenga un sueño y el copero recuerde a José. Entonces le dice José, acuérdate de mí. Te ruego que uses conmigo de misericordia, que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Entonces, ¿qué le está diciendo a José? Es como un caso de corte donde él está apelando por su libertad. Te he interpretado el sueño, vas a salir libre de aquí, pero acuérdate de mí, misericordia, haz mención de mí a Faraón, que me saque de aquí, porque no solamente fui robado de mi familia, yo soy un hebreo, sino que además estoy aquí sin ser culpable. Fíjense en estas pocas palabras todo el caso de la defensa de José ante el copero. Sabemos que la mano de Dios está con José, José sabe que la mano de Dios está con él y él está a la expectativa de que posiblemente Dios a través de esto saque a José de la cárcel. Vamos a continuar. En el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos, ahora vamos a ver el otro sueño, pero no va a ser un buen sueño porque José le va a tener que dar malas noticias al panadero. A veces nosotros como creyentes nos vemos en situaciones donde tenemos que darle una mala noticia a una persona. Es decir, tenemos que hablarle con la verdad y decirle algo que a la persona no le va a gustar, pero que es la verdad, es la realidad. Y nos sentimos mal. Fíjense lo difícil que debe ser para José tenerle que decir al panadero lo que le va a tener que interpretar a continuación acerca de su sueño. Es muy difícil porque José está en una posición de esclavo y de esclavo en la cárcel. Y ahora él tiene aquí un hombre panadero y un hombre copero al cual le da una buena noticia, vas a ser libre, y al panadero le va a decir, tú no vas a ser libre, te van a matar. Entonces, fíjense lo difícil. A veces nosotros como creyentes, conociendo la verdad del Evangelio, conociendo los principios bíblicos, conociendo las consecuencias a veces
tan obvias que son para nosotros, pero para personas incrédulas no son tan de lógica y tan razonables. Quisiéramos hablarle la verdad, exponerle a una persona que si continúa viviendo en este estilo de vida, estas van a ser las consecuencias que va a sufrir y te lo tenemos que decir. Pero es muy difícil, no deja de ser difícil. Pero eso fue lo que José hizo. Él le va hasta a punto de darle una pésima noticia al jefe de los panaderos. Dice, versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza sobre ti, te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Imagínense lo terrible para José tener que decir estas palabras, esta mala noticia. Esto no es ser negativo, no es que seamos, los creyentes no somos positivos o negativos, no, somos realistas, somos, aprendemos a pensar conforme a la verdad y conforme a la realidad, porque eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y tristemente esta es la noticia que le tiene que dar José al panadero. Entonces dice, versículo 20, al tercer día, era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. O sea, aunque el jefe de los coperos vio que el jefe de los panaderos tuvo que haber sabido que lo habían ahorcado, ni siquiera esto le sirvió para acordarse de José o agradecer o tener en cuenta y hablar acerca de este poder, de este Dios en el cual José creía, un hebreo, un joven hebreo, y no lo mencionó. ¿Qué situación tan difícil? No solamente, como mencioné, es esclavo, es preso injustamente, sino que ahora se han olvidado de él. Ha hecho algo por este copero, pero el copero se olvidó. Dice el capítulo 41, versículo 1, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. En este sueño, no sé si algunos estén familiarizados con este sueño, pero pues, antes de leerlo lo explico para que no sea confuso. Es un sueño donde hay dos escenarios. En el primer escenario hay unas vacas gordas y unas vacas flacas. Son 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿sí? Y en el otro escenario hay 7 espigas llenas y hermosas, ¿sí? Y hay otras 7 espigas que están menudas y abatidas por el viento. Vamos a ver que José, cuando escucha el sueño del faraón, entonces le va a decir al faraón, es lo mismo. Y al haber una parte simbólica del número 7, tanto en las vacas como en las espigas, se están refiriendo a los mismos y significan 7 días de abundancia para Egipto y 7 días de hambruna. ¿Sí? Entonces, hay muchas ilustraciones que podemos ver. Aquí hay una muy borrosa, pero más o menos eso fue de lo poco que encontré. Que vemos las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas y las espigas, obviamente son solamente 2, pero él sueña con 7 y las espigas que son más débiles. Entonces, para que tengamos más o menos una pequeña idea de lo que es el sueño y ya con esa ilustración entendamos más lo que vamos a leer a continuación. Entonces, le parecía que estaba junto al río, así son los sueños, ¿cierto? Como que parece, es como algo como no muy claro. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, caminaban por el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. O sea, muy delgadas.
mal alimentadas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Entonces esta vez son 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Despertó Faraón, y aquí era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién le da el sueño al faraón? Dios. ¿Quién agita el espíritu del faraón? Dios. ¿Quién tiene el corazón de todos los reyes y todos los poderosos en su mano? Dios. Estos hombres poderosos, Dios es quien controla todo en sus vidas, cada respirar de ellos. De pronto para nosotros, los gobernantes y los poderosos eh, son muy, muy fuertes, están como para allá intocables, pero para Dios no son nada. Entonces Dios le da este sueño a Faraón, Dios lo inquieta, dice que está agitado en espíritu, y como de costumbre, los faraones y muchos reyes tenían magos. Estos magos eran hombres eh, con poderes, no de Dios, ¿sí? ¿Qué hablaban estos magos? Bueno, pura mentira, eran magos inspirados por demonios. Esa es una cultura pagana. Entonces estos magos, no importa lo que le fueran a decir a Faraón, ellos siempre consultaban con estos magos. Entonces esto era una costumbre. ¿Qué va a pasar con estos magos? Que Dios mismo va a impedir que estos magos puedan interpretar el sueño. Fíjense lo interesante, cómo, cómo orquesta Dios todo. No solamente le da el sueño a Faraón, ya sabemos para dónde va la historia, porque Dios tiene un propósito al permitir que todo esto se dé. Esta es la salida precisamente de José de la cárcel para entrar como gobernante en segundo grado de Egipto. De acuerdo a eso, lo vamos a ver en capítulos posteriores, él va a rescatar a la familia de Israel, plan obviamente de Dios. Y parte del plan, él tenía que impedir que los magos pudieran ni siquiera entender, ni siquiera un poquito de qué se trataba estos sueños. Entonces, esto se repite mucho en la historia de Moisés. Con Moisés se ve mucho también esto. Entonces, envió este faraón a llamar a todos sus magos, brujos satánicos, con poderes demoníacos, y a todos sus sabios. Casi, o sea, muchas culturas pueden tener costumbres de consultar eh, videntes o personas que esto no viene de Dios. ¿Sí? Esto es algo que en muchas culturas se acostumbra a ir y a consultar, pero tenemos que tener cuidado porque esto, aunque son historias que están en la Biblia, no es bíblico. No es bíblico que nosotros consultemos a personas que digan tener entendimiento, poderes o revelaciones. Esto no es bíblico, ¿ya? Es muy importante que lo entendamos. Entonces, era la costumbre que el faraón lo hiciera. Y él manda a todos sus sabios. No son sabios para Dios, son sabios para el faraón, pero para Dios no. Para José tampoco. Y les contó faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a faraón. ¿Quién les quitó a ellos cualquier poder o capacidad de intentar? Dios lo hace. Importante que lo veamos cuando leemos esto, lo entendamos así. Que no había quien los pudiese interpretar. Bueno, ya sabemos por qué. Porque, porque aquí va a entrar no José como personaje, sino el Dios de José, el Dios que nosotros hoy creemos y alabamos, el creador del universo. ¿Sí? Entonces, en el versículo 9 no vamos a ver todo el capítulo 41, solamente la parte del sueño. Dice que
El jefe de los coperos habló a Faraón, ahí se acuerda del joven José, el joven hebreo. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, el copero y el panadero, nos echó en la prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Muy importante, en la cárcel se sabía quién era José, era un joven hebreo, venía de otra cultura. El Dios de José, ¿sí? Jehová. Este es el Dios que se da a conocer en naciones paganas. Recordemos que lo hemos leído anteriormente, que muchos sabían y entendían y creían en el poder de Jehová por las maravillas y las señales y los milagros y el poder que manifestaba Dios en Abraham, que manifestó en Isaac, que manifestó en Jacob, y ahora lo vamos a ver, lo estamos viendo en José. Versículo 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, cuenta el copero, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, el sueño. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, no solamente está diciendo el copero, este es un joven hebreo que interpreta sueños, no. Él está siendo muy claro diciendo que lo que él interpretó, así ocurrió, así fue. Y seguimos, versículo 14. Entonces, Faraón envió a José y llamó a José. Obviamente, ¿no? Eso no lo podríamos esperar perfectamente. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, después de haber pasado por todo lo que pasó, llega un día, llega un momento en que tenemos que estar listos, porque es la hora en que Dios dice, sal de aquí, vas ahora al lugar a donde yo te tenía preparándote. Yo te estaba preparándote para lo que viene ahora y tenemos que estar listos. Dice en el versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlos. Mucho cuidado con esto, nuevamente. Es Faraón quien lo está diciendo. José no lo está diciendo. Dios no lo está diciendo en la Biblia. Es como la fama, la reputación que una persona incrédula está escuchando de un joven hebreo que sirve a Jehová. He oído decir que oye sueños para interpretarlos. Entonces, mucho cuidado con eso porque esta no era como la profesión, no era el propósito ni la meta por la cual Dios tenía un plan con José, que interpretara sueños. No, es una circunstancia muy particular que Dios usó en la vida de José para cumplir un propósito específico, como lo estamos leyendo en este momento. ¿Qué responde José al faraón? Imagínense, no le está respondiendo al copero ni al panadero, al faraón. Él le pudo decir, oh, sí, yo soy el que los interpreta. Él no se da la gloria, no se da la reputación, no se da el reconocimiento. Él dice, no, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto es clave, por eso lo señalé aquí en azul. Esto es súper clave, porque este es el personaje que siempre queremos ver en la palabra de Dios cuando leemos la escritura. Queremos verlo a Él, a Dios en acción. Es Dios quien da la respuesta propicia. Bueno, porque nosotros estamos muchos años, miles de años después de lo que esto aconteció, pues podemos con mucha claridad y entendimiento por el Espíritu y la gracia de Dios, ver claramente que eh, Dios le dio el sueño a Faraón, bloqueó a los brujos magos para que no lo entendieran ellos y le dio la capacidad a José. Todo lo está orquestando Dios, ¿cierto? Entonces,
vemos claramente cómo el carácter de José, con respeto, con humildad, pero con mucha seguridad, le da el reconocimiento a Dios de que es Él el que da, el que tiene el poder para interpretar el sueño al faraón y a cualquiera. Pregunta, ¿es eso lo que nosotros hacemos cuando alguien nos da un reconocimiento o nos inflamos un poquito porque es que este ego, este yo necesita sentirse un poquito mejor cada día y alimentarlo? ¿O le estamos dando la gloria a Dios? Bueno, aquí él acaba de salir de la cárcel y él, en vez de decir, sí, 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 yo soy el que los interpreta, porque ya está afuera de la cárcel, ya salió, ya lo están sacando, él lo puede volver a regresar a la cárcel. Él no sabe, nosotros sabemos la historia porque hemos leído este libro muchas veces, ¿sí? Pero él no lo sabía. Entonces, Faraón dijo a José, como un niño, yo veo aquí a Faraón como un niño, o sea, delante de la majestuosidad de Dios y de este siervo humilde que es José. Dice, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de las flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando, va a hablar del segundo sueño, 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos. Yo tengo aquí estos magos que les pago para nada, mas no hay quien me lo interprete. Bueno, entonces en el 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Fíjense lo que es el discernimiento, la seguridad, cuando Dios le muestra y le revela a José algo, él con esa seguridad que lo habla, él dice, es un mismo sueño. Dios, no es que yo interpreto o yo creo o me parece, no, Dios ha mostrado a Faraón por medio de José lo que va a hacer. ¡Wow! Aquí nos podríamos detener y parar y no seguir el estudio, porque en el momento en que José está diciendo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, o sea, esto para mí es realmente increíble, es majestuoso, es como este joven hebreo, quizá muy delgado, no sé, que ha estado en la cárcel por tanto tiempo, y le está diciendo al faraón que Dios está mostrando lo que va a hacer, o sea, que hay alguien por encima, porque Faraón es, supuestamente es un dios, supuestamente para los egipcios, no para José. Y está diciendo que alguien más arriba de él está mostrando a través de ese sueño lo que él va a hacer, es decir, soberanía total, control total y absoluto. Y ahí viene la interpretación. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño, uno mismo. Miren cómo él fácilmente explica. Aquí tenemos las vacas gordas, las espigas hermosas, son 7 años. También las vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Entonces, las primeras 7 vacas espigas son abundancia y las otras son hambre o hambruna, al punto de matar y desaparecer familias y comunidades y naciones. Una gran hambruna por 7 años en todas las regiones, lo que se viene más adelante. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. ¡Wow!
O sea, tú no eres Dios, hay alguien por encima de ti. Se lo está diciendo sin decírselo. ¿Sí? Lo vemos aquí claramente, lo dice sin decirlo. He aquí vienen 7 años de gran abundancia, está como explicando, reafirmando nuevamente. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Esto es un hecho que eventualmente sí se dio, históricamente sí se dio. Y tras ello seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. O sea, toda esta región, no el planeta, todo el planeta, sino la región, y consumirá, estamos hablando de, no van a haber animales, los animales no van a tener que comer, las personas no van a tener que comer. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, gravísima, de hecho sí lo es. ¿Sí? Y él suceder el sueño a Faraón 2 veces, el primer sueño, él tuvo 2 sueños, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. O sea, esto va a suceder. Eso es lo que está queriendo decir José. Esto, como son 2 sueños con lo mismo, es firme. Vuelvo y lo repito, no vamos a utilizar este esquema para nosotros aplicarlo a los sueños que tengamos mañana o la próxima semana o otras personas. No es aplicable, es específicamente en este caso. Por tanto, dice José, provéase ahora Faraón. Entonces, ahora le va a entregar, y ya vamos a terminar aquí en el 36, le va a entregar José a Faraón, como le llamo yo, un blueprint o como unos planos, es decir, como un esquema, así como cuando es un resumen de una estrategia poderosísima que va a comenzar a generarse a partir de esta conversación que ellos están teniendo, de cómo van a guardar los alimentos y cómo los van a almacenar y a depositar y a guardar para esos 7 años de hambruna. Pero él simplemente le está dando algo muy general. Pero imagínense la sabiduría que tiene este joven. Dice, haga esto, Faraón. O sea, no solamente le está interpretando el sueño, le está dando la solución. Porque ahora Faraón va a tener que movilizar cantidades de recursos y personas y estrategias para lograr hacer. Haga esto, Faraón, así, facilito, facilito. Ponga gobernadores, me salté. Pero véase ahora Faraón de un varón prudente, sabio. Entonces, varón prudente y sabio. Le está dando aquí José las características de alguien que tiene que estar a cargo de esta estrategia que debe utilizar Faraón para poder preservar a Egipto y naciones que van a venir a Egipto buscando alimentos también, no muchas. Póngalo sobre la tierra de Egipto, o sea, alguien que gobierne sobre toda esta estrategia, haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra, o sea, prepare, are la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo, estamos hablando de que se haga una estrategia de sobrevivencia de toda una nación. Estamos hablando de miles y quizá de millones de personas. Y aquella provisión en depósito. O sea que no solamente junten, recojan, guarden, sino que dice, y esté aquella provisión en depósito. Tiene que ahora haber un método para depositar, para guardar, porque son 7 años y ellos no tenían neveras, ¿sí? Entonces, ¿cómo preservaban los alimentos todo ese tiempo? Habían unos métodos que ellos utilizaban y no podían ser todos los alimentos, solamente aquellos que se podían guardar y preservar. Entonces, aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. O sea,
esto es increíble. Hay tanta información aquí en lo poco que acabamos de leer. En el próximo estudio vamos a mirar la otra mitad del capítulo 41, porque nos vamos a enfocar un poquito más en otros aspectos. Quería que nos quedara clara la parte de los sueños. Y quiero compartirles algo que me ha gustado mucho aquí del autor que les he compartido anteriormente, que es Carballosa, acerca algo de comentario que él hace sobre el capítulo 40 y él hace tres aspectos con respecto a José. Dice que en el capítulo 40 continúa la preparación, continúa la preparación de José. O sea, ¿qué fue lo que hizo José como esclavo y después como prisionero? Fue preparado. El autor dice aquí, continúa la preparación. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo en el lugar donde nos encontramos? Nos está preparando. ¿Lo hemos visto así? Quizás no. Tenemos esa actitud de, sí, me quiero preparar bien, quiero aprender. Quizás no lo hemos visto de esa manera. Quizás lo hemos visto de otra manera. Pero si lo vemos como que Dios, en donde estamos en este momento, nos está preparando, nuestra actitud y los recursos que Dios nos da y la manera en cómo vamos a operar con los recursos que Dios nos da, con las personas que están a nuestro alrededor, con las circunstancias, va a ser muy diferente, muy diferente. Dice el autor, la preparación de José para su servicio futuro, ¿cómo? Como libertador de su pueblo. Eso lo vamos a aprender en los capítulos posteriores, cómo su padre y sus hermanos vienen a comprar comida precisamente a Egipto. Entonces es así como el pueblo de Israel sobrevive, ¿sí? De esta hambruna. Nadie pudo haber previsto el largo alcance de los resultados que produciría la asociación de José con los oficiales del faraón. En primer lugar, a través de los dos oficiales, José obtuvo su introducción a la actividad de la corte del faraón. Siempre uno está pensando como que fue prisionero, lo tenían como esclavo. Bueno, ¿y qué tal si lo vemos como que era una introducción a las actividades de la corte del faraón, así como a las intrigas, o sea, como la cultura, a las costumbres comunes en esa situación? Y esta fue una importante preparación para José, capacitándolo para entrar en la vida de la corte con mucha más facilidad. En el momento en que entra José a hablar con el faraón y en el momento en que él comienza, lo vamos a ver de aquí en adelante, a trabajar con esta estrategia, yo diría que es una estrategia militar. Entonces nos damos cuenta de que todo lo que él recibió fue capacitación y preparación que Dios permitió con un propósito. En segundo lugar, dice el autor que José, quien llegaría a ser señor de Egipto bajo Faraón, o sea, en segundo lugar, aprendió disciplina para su tarea a través de la vida en la prisión. Pregunta, ¿quiero yo aprender la disciplina? Porque disciplina no significa castigo, látigos. El castigo es parte de la disciplina, pero la disciplina vista completamente es preparación y es entrenamiento, ¿sí? Entonces, llegaría a ser señor de Egipto bajo el faraón. Aprendió disciplina para su tarea a través de la vida en la prisión. Perfecto plan de Dios. En su vida bajo autoridad de Potifar y ahora en la prisión, José aprendió cómo practicar la sabiduría de la que había sido dotado por Dios. O sea, aprendió de su padre teoría, lo puso en práctica Egipto, ¿sí? En realidad, las dos esferas en las que había gobernado eran esferas de gobierno en miniaturas que anticipaban el gobierno más amplio que José
realizaría posteriormente. Y José no lo sabía. Nosotros lo sabemos porque nosotros tenemos al frente todo el capítulo, todo el libro y lo podemos leer muchas veces y nosotros ya sabemos el final de la historia, pero José no lo sabía. Y en tercer lugar, la vida en la prisión le sirvió a José para que se desarrollara su carácter. Y creo que lo hemos mencionado anteriormente en otros capítulos, las circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros, Dios las emite con el propósito de que aprendamos a depender de Él y que el carácter de Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros por medio de cómo enfrentamos las circunstancias y adversidad que cada uno tenemos en nuestro hogar, con nosotros mismos, en nuestro trabajo y en el lugar donde vivimos. Creo que ha sido muy poderosa la enseñanza de estos versículos. Para mí ha sido realmente de mucho alimento espiritual. Le doy gracias a Dios y con mucho anhelo de continuar adelante este capítulo 41 en el próximo estudio que vamos a tener.